Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les contaremos la historia de Luis, quien nos mandó su relato para poderlo compartir con todos ustedes, amantes de las historias espectrales y de terror. Esta es su historia. Hola, mi nombre es Luis, y lo que voy a contarles es algo que me atormenta cada noche. Esto no es un rumor ni una historia que se cuenta de boca en boca. Es una experiencia que viví en carne propia, y desde ese día no he podido volver a conducir por la carretera sin sentir que algo me observa. Una noche de octubre, era la tercera vez que por trabajo debía tomar esa autopista. Jamás había pasado nada, siempre mis viajes habían sido tranquilos y sin novedad. Pensé que este sería lo mismo, es decir, salvo por la niebla que llenaba toda la carretera y hacía imposible la visión más allá de unos pocos metros. Esa noche, la autopista se encontraba particularmente solitaria, eran casi las 2 de la madrugada y solo se escuchaba el ruido del motor de mi auto. Las luces que rebotaban en la pista parecían ser las únicas señales de vida en todo ese tramo. Había salido tarde justamente para evitar el tráfico, y lo único que quería era llegar a la ciudad, rentar una habitación, tomar una ducha caliente y hundirme en la cama. Pero esa noche, me cambiaría para siempre. A unos pocos kilómetros de una curva conocida por ser peligrosa, la vi. No puedo decir que la vi claramente al principio. La neblina cubría casi todo, pero a medida que me acercaba, una figura blanca emergió de entre la bruma. Instintivamente, solté el acelerador y pisé el freno y con mis manos apretaba con fuerza el volante. Era una mujer. Estaba de pie a un lado de la autopista, su vestido largo y blanco, manchado de sangre, ondeaba ligeramente, a pesar de que no había viento. En ese momento, no pensé en nada sobrenatural. Creí que era una persona en problemas, tal vez alguien que había tenido un accidente o se había quedado varada. Recuerdo que mi corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por la urgencia de ayudar. Pero sentía que algo no estaba bien. Conforme me acercaba, tenía una sensación de frío que envolvía el auto, como si el aire alrededor de mí se hubiera congelado de repente. Pisé el freno hasta el fondo, el sonido de los neumáticos sobre la pista cortaron el silencio de la noche. Me detuve a pocos metros de ella. Entonces, vi su rostro, o mejor dicho, lo que quedaba de él. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y su cabello negro caía desordenado sobre su cara, pero a través de las hebras oscuras, pude distinguir algo que me congeló el alma, sus ojos, o la ausencia de ellos. Donde deberían haber estado sus ojos, no había nada, solo habían 2 agujeros negros vacíos. Mi cuerpo se paralizó, incapaz de reaccionar. La mujer no se movía, solo se mantenía de pie, frente a mí con ese rostro vacío. Mi mente se debatía entre salir del coche para ayudarla, o arrancar y alejarme lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, ella avanzó hacia mí. Recuerdo claramente el miedo que me invadió en ese momento. Me paralicé y no sabía qué hacer, jamás había creído en estas historias y de repente era protagonista de una de ellas, solo atiné a cerrar los ojos con fuerza, deseando que cuando los abriera, todo hubiera sido una alucinación. Gracias a Dios que cuando los abrí de nuevo, la mujer había desaparecido. No se desvaneció lentamente, ni caminó hacia la oscuridad, ni me persiguió, simplemente ya no estaba. El frío, sin embargo, seguía presente. Sentía que mis huesos estaban a punto de romperse de tanto temblar. No podía creer lo que había presenciado. Encendí el auto y ahora sí, aceleré lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué a la ciudad, todavía temblaba. Busqué el hotel más concurrido esa noche pero aún sentía mucho miedo y no pude dormir. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Siempre escuché esas historias de apariciones de mujeres u hombres en la carretera, y siempre creí que eran cuentos de pobladores que querían hacer más interesantes sus ciudades, leyendas urbanas carentes de toda prueba que solo servían para asustar a los conductores y personas que escuchaban estos relatos. Sin embargo, lo que vi fue real y no me dejaba tranquilo. Necesitaba saber más, necesitaba entender quién era ella y por qué se me había aparecido. Decidí investigar la historia de esa carretera. Había algo en ella, algo oscuro que me empujaba a averiguar más. Fui a la biblioteca local, revisé artículos antiguos, hablé con personas mayores que vivían cerca, y poco a poco, la historia comenzó a formarse. Hace muchos años, en los años 80, esa carretera era mucho más peligrosa de lo que es ahora. Había menos iluminación, más curvas sin señalización adecuada, y los accidentes eran frecuentes. Entre todos esos incidentes, hubo uno en particular que dejó una cicatriz profunda en la comunidad. Elisa era una joven novia, apenas tenía 24 años cuando su vida terminó de la manera más trágica. Recién casada, viajaba de regreso de su boda con su esposo, Manuel.
Habían pasado la noche celebrando con amigos y familiares, y al caer la madrugada, decidieron regresar a casa. No estaban borrachos, ni cansados, simplemente felices y enamorados, disfrutando de los primeros momentos de su nueva vida juntos. La carretera en la que viajaban era la misma donde yo vi a la mujer. Mientras Manuel conducía, Elisa estaba dormida en el asiento del copiloto, aún con su vestido de novia, un hermoso atuendo blanco que había cautivado a todos los presentes en la ceremonia. Sin embargo, cuando llegaron a la curva conocida como la Curva de los Muertos, algo terrible sucedió. Un camión, sin luces, apareció de la nada. Manuel intentó esquivarlo, pero perdió el control del coche. El vehículo salió disparado fuera de la carretera, dando varias vueltas antes de estrellarse contra un árbol. Manuel murió en el impacto, su cuerpo fue destrozado por la violencia del choque. Pero Elisa, aunque gravemente herida, no murió al instante. Quedó atrapada en el coche, su cuerpo aprisionado por los restos del vehículo. Intentó gritar, pedir ayuda, pero nadie la escuchó. Durante horas, agonizó en el frío de la madrugada, sus heridas empeoraron con cada segundo que pasaba. El dolor que debió sentir era indescriptible, pero más fuerte que el dolor físico, era la desesperación de saberse sola, abandonada en la oscuridad, sin nadie que la rescatara. Cuentan los pobladores que no fue hasta la mañana siguiente que encontraron los restos del coche, y el cuerpo sin vida de Elisa y su esposo. Ella estaba cubierta de sangre, todo su vestido blanco manchado, pero lo que más impactó a los rescatistas fue su rostro. Dicen que sus ojos estaban abiertos, como si hubiera muerto mirando al vacío, esperando la ayuda que nunca llegó. Desde ese día, algunos dicen que su espíritu quedó atrapado en la carretera, condenada a vagar en busca de justicia o compañía. Con el tiempo, muchos conductores empezaron a reportar su aparición en el camino. En varios casos originó accidentes de los conductores que al verla se asustaban tanto que no podían controlar sus coches. Poco a poco más y más personas comenzaron a contar historias sobre una mujer vestida de blanco que aparecía en esa carretera. Los relatos varían, pero todos comparten un tema común: el frío, la sensación de muerte inminente y la aparición repentina de la mujer. Un camionero contó que una noche, mientras viajaba por esa misma autopista, vio a una mujer caminando al costado del camino. Al principio, pensó que era alguien que necesitaba ayuda, así que se detuvo. Pero cuando bajó del camión, no había nadie. Confundido, subió de nuevo y continuó su viaje. Pero entonces, sintió una presencia detrás de él. Al mirar por el espejo retrovisor, la vio sentada en el asiento trasero, su rostro oculto por el cabello, su vestido blanco cubierto de tierra y sangre. El hombre gritó y detuvo el camión de golpe, pero cuando giró para verla, había desaparecido. Otro testigo, un joven que regresaba de una fiesta, relató cómo la mujer de blanco apareció de repente en medio de la carretera, obligándolo a frenar bruscamente. Pero en lugar de desaparecer, la mujer caminó lentamente hacia su auto. Aterrorizado, el joven no supo qué hacer. Quedó paralizado, viendo cómo la mujer se acercaba. Cuando estuvo a punto de tocar el capó, simplemente desapareció en el aire, dejando un rastro de niebla y un frío aterrador. Las apariciones de Elisa se hacen cada vez más agresivas y grotescas. Con cada relato, los detalles espeluznantes crecen: luces que parpadean sin explicación, marcas de manos frías sobre las ventanas de los coches, y la sensación constante de que la mujer de blanco sigue a quienes la han visto, incluso fuera de la carretera. Incluso los habitantes de la zona aconsejan a los conductores de paso que si ven a una mujer de blanco por la autopista, solo sigan su camino, sin detenerse ni mirar. Por mi parte, no he vuelto a conducir por esa carretera en la noche, no me gustaría volver a pasar una situación igual. Esta fue la historia de Luis, quien comenta que vivir esta experiencia lo cambió completamente. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna experiencia como esta, o conoces alguna historia inexplicable? Comenta y suscríbete al canal para poder traerte más enigmas cada semana.